Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos. Como ustedes saben, hoy nos convocamos en el foro quinto de experiencias innovadoras. Yo voy a ser la docente que los va a coordinar, soy colega de ustedes, pero bueno, este espacio es un espacio de reflexión, ¿sí? En esta nueva transición que nos tocó a todos los docentes y alumnos, sí, que se aceleró obviamente con la pandemia. Si bien veníamos con un cambio en lo que era en el espacio áulico, pero bueno, la pandemia aceleró un montón de cuestiones. Pero bueno, me voy a presentar formalmente y después los voy a presentar a ustedes. Bueno, mi nombre es Jessica Tideles, soy docente de la materia Técnicas de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación. Este encuentro forma parte de la Semana Internacional del Diseño, así que todos los años la facultad lo realiza, nos convoca. Este año se hicieron más de 2.700 actividades, todas gratuitas, participan de diferentes países, exponen. Bueno, acá hay una persona que va a exponer también, que no pudo estar en la otra presentación, pero bueno, después lo vamos a presentar. Básicamente la dinámica les cuento cómo va a ser, ¿sí? Van a exponer en el orden que los voy a presentar ahora, excepto, bueno, estas tres personas que se van a seguramente incorporar después. Vamos a tomar un tiempo de 7 minutos aproximadamente por expositor, ¿sí? Porque somos en total 10 para exponer. Si no pueden compartir pantalla por algún motivo, si alguien preparó alguna presentación visual, vamos a priorizar lo verbal, ¿sí? La oralidad, porque, bueno, es eso lo importante, que ustedes cuenten la experiencia o lo que hayan preparado. Si por algún motivo no pueden compartir, no se preocupen. Lo que vamos a hacer para ordenar, ¿sí? Para respetar los tiempos y que todos puedan exponer su experiencia, en el minuto 6 les voy a escribir por el chat general, falta un minuto para que ustedes vayan cerrando la idea. Y luego, una vez que terminen de exponer todos, lo que vamos a hacer es una reflexión, ¿sí? Sobre lo que se fue hablando, bueno, lo que quieran compartir sobre esta experiencia. Los tres núcleos, digamos, principales que nosotros planteamos y que sería bueno que debatamos entre todos es esta transición que les mencionaba, que se aceleró con la pandemia en el aula, ¿sí? Que tiene que ver con del aula virtual, ¿sí? O presencial a comunidades de aprendizaje, de profesores a directores de proyectos integradores y de estudiantes a, digamos, líderes, ¿sí? De esos proyectos integradores. Esos tres ejes van a ser los principales para el debate. Después yo traje un pequeño disparador para que hablemos sobre el nuevo rol del diseñador, pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuando hagamos la reflexión final. Y más o menos 19:50 vamos a estar cerrando para que ingrese la otra comisión, ¿sí? Así que bueno, básicamente va a ser esa la modalidad, para que ustedes también se organicen con los tiempos que tenían preparados para presentar sus proyectos, o bueno, cada uno habrá elegido alguna temática diferente. Bueno, los voy a presentar. Los que van a exponer son Daniela Baranovsky, Dolores Díaz Urbano, Alessandro Fabiani, Gastón Gabay, Jorge Jaro, Giancarlo Rojas Martín, Noelia Martínez, Jorge Noriega, Candela Paccioni, Sofía Paladino y quien les habla, Jessica Tides. Así que bueno, la idea es que vayamos respetando este orden y estas tres personas que no están, bueno, se sumarán al final para exponer. Todo lo que ustedes quieran preguntar y demás, como van a tener habilitado solamente el micrófono quien esté exponiendo, lo pueden hacer por el chat general, ¿sí? Algo importante para que lo tengan en cuenta, que ahora Ivana les va a compartir la información. Quienes no lo hayan realizado o estén interesados con el programa de reflexión e innovación pedagógica, que es la capacitación docente, Ivana les va a compartir después la información por el chat para aquellos que se quieran inscribir, que es interesante, los que puedan acceder a realizarlo. Es muy, muy bueno todo lo que aporta ese programa, así que los invitamos a que aquellos que no lo hayan realizado se puedan incorporar, que son 4 materias, ¿sí? En distintos días y horarios, pero bueno, quienes lo puedan realizar, sería importante que se anoten.
¿Alguien tiene alguna consulta que quiera realizar? Lo hace por el chat. Y bueno, como saben, esto va a ser grabado y se va a subir en la web de la universidad a partir del mes de septiembre. Todas las comisiones, hoy estamos acá en la comisión 29, esta la van a ver con ese formato en la página de la universidad. Bueno, ahora vamos a empezar a exponer, los voy a presentar. En primer lugar, va a exponer Daniela Balanovsky con el tema Experiencias innovadoras en el aula. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Compartir pantalla, ¿verdad? Sí, vos creo que ya Ivana te tiene que haber habilitado, así que podrías compartir perfectamente. A ver si lo logro. Recuerden esto de los tiempos, sí, yo igual los voy a estar cronometrando entre comillas para que todos podamos exponer básicamente. A ver si ya tenía preparado algo yo, pero ahí está entrando una cosa que no debería. Ahí está. Ahí están viendo la página de la universidad. Sí, perfecto. Fantástico. Bueno, les cuento un poquito. Mi nombre es Daniela Java Balanovsky. Yo soy docente de la universidad hace ya más de 10 años en el área de fotografía. Mi materia es taller de fotografía 1. Y las estudiantes llegan con 0 conocimientos de fotografía, no saben nada. Y el objetivo es aprender a utilizar una cámara de fotos, aprender a reconocer los mandos fundamentales de la cámara y los elementos que componen la imagen. Y al finalizar el trayecto, el cuatrimestre, presentan un conjunto de entre 6 y 10 imágenes. Lo que voy a mostrar son algunos proyectos de estudiantes que han cursado este cuatrimestre. Y bueno, vamos a conocer, yo no sé si ustedes están viendo, yo acabo de cambiar la pantalla. Sí, se ve perfecto. Vos tranquila, vos podés ir pasando que se ve perfecto. La idea es ver el trabajo de Lourdes Gómez Castellano. ¿Están visualizando eso? Sí. Fantástico. Bueno, el taller de fotografía suele ser un taller predominantemente práctico, ¿sí? Y bueno, en el contexto de pandemia, el encierro obstaculiza muchísimo la posibilidad de hacer una práctica. En este caso, esta estudiante seleccionó un determinado lenguaje visual. Acá estamos viendo las 6 imágenes que componen su obra. Y bueno, la idea es poder hacer un proyecto integrador en el contexto y con las herramientas que tienen cada una de las personas que cursan la materia. Muchas de estas personas han trabajado con telefonía celular, otras personas han podido trabajar con cámara reflex y en un número importante de estudiantes lo que vemos es un trabajo de autorretrato, ¿sí? En este caso vamos a conocer, ¿no es cierto?, las fotos. Un segundito que tengo que ajustar algo que... Ahí está. Estamos viendo que cada una de las imágenes generalmente se presentan, bueno, no solamente con un texto, no sé si la están viendo completa, pero no solamente con un texto, sino con una descripción técnica, con qué objetivo fue tomado, qué sensibilidad tiene y demás, ¿no es cierto? Y bueno, en este caso la estudiante muestra también un poco el concepto que subyace, dice el trabajo diario que lleva uno a perderse en sí, ¿no es cierto? Bueno, una velocidad baja le permitió hacer este doble registro. Acá también
habla de una idea de desrealización, ¿no es cierto?, sentirse fuera del cuerpo y demás, sensaciones de extrañeza que ha traído la pandemia y que se han visto reflejadas en los trabajos finales, ¿no es cierto?, sensación de que el tiempo no pasa durante el encierro, ¿sí? Bueno, de vuelta, baja velocidad de obturación, acá tenemos la vida exterior que sigue pasando mientras estás encerrado, ¿no es cierto? Todas estas angustias y estas ansiedades han sido una constante durante tanto el primer cuatrimestre como, digamos, el año pasado sucedió lo mismo. La diferencia estaba en que, bueno, realmente ya teníamos experiencia, ¿no es cierto? El anhelo del tacto de otra persona, la imposibilidad del acercamiento. Muchos estudiantes inclusive viven solos, entonces no solo no tienen herramientas, sino que emocionalmente están afectados, ¿no es cierto? Bueno, la parte técnica desde ya, y aquí la referencia del autor, en este caso Man Ray, un fotógrafo que pertenece de alguna manera a la corriente surrealista, que inspiró parte de las imágenes que vimos, ¿no es cierto? Esta es una de los trabajos. Les voy a mostrar otro, espero que tengamos tiempo suficiente para verlo. En tal caso, si no llego a leer el chat, me avisás, Jessica. La segunda estudiante es Carla Schusterman. Carla es una estudiante que sí trabajó con cámara reflex. Acá tenemos el conjunto completo de la serie presentada. Nuevamente tenemos la idea de autorretrato como propuesta de proyecto. Acá están las fotos individuales y luego vamos a poder verlas a continuación, ¿sí? Con su referencia y se darán cuenta, seguramente se van a dar cuenta quién fue la fotógrafa que inspiró a esta estudiante, ¿sí? Y acá está un poco el concepto que subyace. Ella habla de hedonismo, ¿no es cierto? Qué bien que la llevás. Nosotros mostramos al mundo cómo queremos que nos vean, pero no como realmente sentimos, dice la frase que acompaña esta imagen, y por supuesto la referencia técnica, diafragma, sensibilidad, velocidad de obturación y la focal que utilizó, ¿no es cierto? ATR, adentro, deseamos tan fuerte poder quedarnos en casa que no nos dimos cuenta lo bueno que estaba afuera, ¿no es cierto? Queda un minuto, Daniela. Cerrando, entonces en este caso tenemos por supuesto a Vivian Maier como referencia autoral, y quedaba una estudiante más que simplemente la voy a nombrar para que quede grabada, es Débora Novillo, que hizo un trabajo, voy a dejar de compartir pantalla, que se los recomiendo, que está muy vinculado a su carrera que tiene que ver con el diseño de indumentaria. Bueno, espero que les haya gustado y por supuesto quedo a disposición para preguntas que quieran formular. Bien, excelente, Daniela. Bueno, las preguntas igual las que quieran hacer lo van a hacer en el chat, y al final vamos a retomar esto que vos planteabas, que es muy interesante, esto de el tiempo versus el encierro y todo lo que generó los estudiantes también. Muchas gracias. Gracias. Ahora viene Dolores Díaz Urbano con surgimiento de una nueva forma de innovación a través de la pantalla. Perfecto. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenida. Bien, gracias. Bueno, a diferencia de la ponencia anterior que mostré proyectos integradores, así como hizo Daniela, esta vez hice una observación de lo que pasaba con los alumnos y la innovación en este contexto, en esto de no estar juntos en la universidad, inclusive estar mucho menos en la calle, viendo todo su entorno. La materia es Introducción al lenguaje visual, y los contenidos por los que van atravesando los alumnos durante la cursada para desarrollar su proyecto integrador y afiche
son textura, trama, tipografía, color y semiótica. Entonces, como dijo Jessica, el tema es surgimiento de una nueva forma de innovación a través de la pantalla. En todo cambio como el que vivimos del contexto pandemia, en que nuestras vidas transcurren gran parte de nuestro tiempo a través de una pantalla, a nivel educativo, en esta materia, también se percibe una transformación y puntualmente se hace un recorte en los componentes del cambio para hablar de la innovación. La innovación, entendiéndose como la creación o alteración hacia algo nuevo y en la que se proponen nuevos puntos de vista, se ve limitada en un principio, y esto es lo que yo observo en un principio de la pandemia, del cambio por la pérdida de estímulos visuales y de experiencias sensoriales cotidianas dadas simplemente por caminar por la ciudad, o por la pérdida de interacción dada entre los alumnos y de las actividades de taller. En el mundo actual, en el que todo pasa por la pantalla, la pregunta que yo me hice es, ¿esta innovación está limitada por la pantalla? Como parte del proceso que tiene en sí mismo el cambio, se atraviesa por una transición en la que los estímulos que antes eran los diferentes entornos e interacciones cara a cara, pasan a ser los del mundo de la pantalla, los disparadores, para repensar e imaginar nuevos entornos y hacerlos realidad en las mentes de cada uno de los alumnos. Es así como ya no son los entornos reales, tangibles por los que caminábamos, sino que pasan a proyectarse en nuevas situaciones imaginarias. En las aulas virtuales se observa que la pantalla, a la vez que se limita a un mundo de píxeles, también amplía el espectro de posibilidades cuando el alumno logra captar la infinidad de posibilidades mirando más allá para reimaginar nuevas realidades. De esta manera, potencia el uso del hemisferio derecho, dando lugar a la creatividad a partir de un mundo diferente al que estaba acostumbrado. El alumno tiene que realizar mayores procesos de proyección que antes, al no poder tocar el mundo con sus propias manos, y hace que se abra la imaginación y generación de nuevas ideas, innovando desde la multiplicidad y diversidad del mundo de la pantalla. Así es como hay una adaptación del proceso de innovación a un nuevo entorno de la pantalla para evolucionar y resurgir hacia una nueva forma de innovación. A ver, cuento un poco cómo son mis clases, como para entender cómo llego a esta observación. En mis clases pre-pandemia siempre prioricé el trabajo en clase, que las aulas fueran un taller y que hubiera interacción entre los alumnos. Algunas actividades que fueran manuales e incentivaba a que al momento de pensar en sus proyectos lo hicieran con un lápiz en la mano y no directamente con la computadora enfrente. Por más que adapté esto a las clases virtuales para que siguieran interactuando entre ellos y dar los primeros pasos sin la pantalla frente a ellos, seguía faltando el contacto con el mundo fuera del aula, como si nos pudiéramos reunir en un espacio físico de taller y directamente apareciéramos en nuestras casas sin habernos trasladado. Esa era mi sensación. Así es como se percibía que los alumnos seguían proyectando desde el mismo lugar que antes, pero sin los estímulos exteriores que antes tenían. Y esto fue en principio del transcurso de este año y 4 meses, de este contexto en que todos, en general, estuvimos más tiempo frente a una pantalla de lo que estábamos habituados antes. Y menos tiempo en contacto con el mundo exterior, tangible, en el que están involucrados más todos nuestros sentidos, infinidad de estímulos en los 360 grados alrededor de nuestro cuerpo. Podríamos decir que la muestra del universo de solo 3 cuatrimestres es pequeña, aunque pude observar reflejado en los alumnos en los primeros meses esto de limitarse al mundo de la pantalla sin aprovechar la infinidad de posibilidades que tiene, no haciendo el mismo ejercicio mental de proyectar e imaginar nuevos escenarios y situaciones como lo hacían antes cuando los tenían. Pero al tiempo observé que los alumnos habían tenido una adaptación del repensar, del reimaginar nuevas realidades, y lo hacían navegando por la pantalla como si estuvieran caminando por la calle, asistiendo a eventos, capitalizando los estímulos en una nueva forma y así logrando innovación en sus proyectos integradores.
Por más que actualmente estemos más en la calle y conectándonos más de manera presencial en nuestras actividades diarias, más allá de lo académico, la tendencia va hacia la flexibilidad en general de los trabajos, actividades, cursos, compras, etcétera, la opción de tener actividades de manera presencial y también virtual. Por lo cual me parece relevante la observación acerca de cualquier tipo de adaptación, ya sea el caso que tomé de la innovación a través de la pantalla u otras que pueda haber. Nada más, me excedí un minuto, ¿cierto? No, perfecto, estamos en los 6, perfecto. Muchas gracias, Dolores, muy interesante esto. Después cuando hagamos la reflexión final sobre esto de reimaginar nuevas realidades y innovar en proyectos desde tu materia. Perfecto, gracias. Muchas gracias. Ahora viene Alessandro Fabiani. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Comparto pantalla que yo hice una pequeña presentación. Perfecto, dale, genial, genial. Bueno, mi nombre es Alessandro Fabiani, soy diseñador industrial, egresado de la facultad hace poco, y ahora actualmente estoy, este último cuatrimestre di la materia de diseño mobiliario. Y bueno, fue un poco la transición, me basé en esto, en la escalera de retroalimentación, cómo aplicarla a la clase virtual, a la clase taller virtual, porque pasa que yo soy un egresado recientemente que vengo de justamente esto, del aula taller para diseño, y pasamos a la virtualidad completamente, y fue algo muy difícil, sobre todo para mantener el nivel de participación de los alumnos, de participación en tanto entre ellos como para nosotros, como para el profesor. Y bueno, este es un sistema más o menos que para el que no... ¿Puedo bajar por acá? Tengo que bajar así. Bueno. Es una herramienta, básicamente, para que los chicos puedan entender y puedan recibir feedback de lo que están de su proyecto en sí, ¿no? Y para que siempre dar una devolución positiva y objetiva constantemente, proyecto a proyecto y clase a clase. Porque lo que noté yo antes, previamente a ser docente, fui mucho tiempo ayudante y estuve en los principios cuatrimestres de la pandemia, y se notó mucho cómo bajó el nivel de los alumnos en cuanto a la participación, porque están acá virtualmente, pero su cabeza está en otro lado, están como 1000 pestañas, y y justamente lo que se perdió un poco esa participación de mirar láminas ajenas, de preguntar, de verle los ojos, de decir qué pensás vos, qué opinás, y porque acá muchas veces pasa que preguntás y están, sí, me gusta, sí, es lindo. Y se perdió. Entonces, mediante este proceso, que desde 5 pasos, se logra captar tanto la atención del que expone, y crear un grupo de jury, por así decirlo, de alumnos que los obliga, entre comillas, a prestar atención, porque los motiva, porque ellos mismos tienen que hacer preguntas al respecto, y de esta manera entienden el proyecto ajeno y hace que puedan preguntar sobre su proyecto, y esa misma información que aprenden la basen en los propios. O sea, básicamente, para el que no lo conoce, yo lo explico. O sea, un alumno presenta contando en todo el tiempo del mundo, con todo el tiempo que necesite, sobre su proyecto, sin omitir detalles. Y en el segundo lugar, el jury, o sea, el resto, tanto el profesor como los otros alumnos que asignó, le hacen preguntas que no se hayan describido. De esta manera, por ejemplo, los otros alumnos que están participando participan, entienden, hablan, y solo el que expone solo puede responderlas, no puede agregar más de otro tema. Justamente este proceso me lo pasó Karam, que es un grosso en la pedagogía, y la verdad que lo aplicamos en mobiliario y dio buenos resultados, así que
es una buena herramienta, ¿no? El tercer paso sería, el docente valora y da todas las cosas y todos los ítems positivos que ve sobre el proyecto. Es importante que siempre el primer paso sea justamente lo positivo, y en este paso es muy importante que a partir de acá, del 3, el 4, el 5, el alumno que expuso no puede devolver, no puede refutar, porque pasa que, y como alumno pasaba, que cuando un profesor o alguien te da una devolución, en tu cabeza lo primero que es decir es no, pero, y no aceptás esa devolución, si no la asimilás, sino que estás pensando en una respuesta o estás pensando en otra cosa para refutarlo, ¿no? Y bueno, esto siempre tiene que ser sumamente objetivo, siempre hablar del proyecto, evitar justamente ahí el bien, pero no está bueno, o bien, pero esto está mal, o bien, pero esto no es así. Es como para humanizar, ¿no? Y ser objetivo. Y 4 sería expresar las inquietudes. Y está bueno esto, pero ¿cómo lo vas a resolver? ¿Cómo vas a...? Esto actualmente así no se puede resolver, esto así, el proceso productivo de esto no está bien, y cosas de los que tendría que acudir, tendría que acatar el alumno como para poder seguir con el proyecto. Errores o problemas que tiene justamente a resolver. Y el paso 5 sería las sugerencias, ¿no? Como docente y como los alumnos también, a qué mejorar, por qué camino ir, qué herramientas usar. Y ahí es donde se volvió a recuperar un poco en el aula virtual esto de este debate que se generaba tanto en el aula presencial. Este debate de, che, ¿y por qué no haces así? Y, pero yo justo, mirá, yo había trabajado en esto, conozco a alguien que lo hace así, conozco un herrero, y se empieza a hablar ese debate que en los primeros cuatrimestres de virtualidad se había perdido. Era un alumno hablaba sobre su proyecto y ya está, y nadie más, y seguía el siguiente y el siguiente, y esto hace un poco que se genere esa fricción entre alumnos, que es lo que más se busca en un aula taller, porque aparte de volverlas monótonas, siempre es un ciclo negativo, porque cada clase se ve como se pierde el interés de los alumnos, y aparte, desde el lado del profesor es algo feo de ver, y del lado de los alumnos también es algo feo de presenciar. Queda un minuto, Alessandro. Bueno, justamente es esto. Presencialmente y en base a mi experiencia, aumentó el nivel de participación, fomentó el diálogo, siempre vi cómo creció de manera positiva los proyectos, y siempre se acataron y se entendieron a dónde estaban guiados los proyectos, y nunca hubo un problema de entendimiento, y las devoluciones se generan devoluciones consistentes, objetivas, que generan un mejor proyecto para la clase que viene, que genera un mejor proyecto, y así sucesivamente se va mejorando, ¿no? Con un ciclo positivo. Y esto de que no pueda responder es justamente para que entienda mejor los consejos y no esté pensando en la respuesta que puede dar cualquier alumno, como en una defensa temprana, una defensa que no es necesaria. Y creo que ahí llegué mi minuto. Sí, ya estamos ahí al límite. Pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando hagamos el debate vamos a hablar sobre esto del nivel de participación que vos mencionabas, que disminuyó, ¿sí? En el aula virtual quizás, y esto, la importancia de la retroalimentación y del feedback que necesitan ellos también de los proyectos, ¿sí? Ese seguimiento y la motivación de parte de los docentes también. Bueno, ahora viene Jorge Jaro Gastón Gabay, con su presentación Iniciando la Realidad. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Gastón. Hice un par de slides, no mucho. Perfecto. Primero que nada, me llamo Gastón Gabay, soy licenciado en Administración, doy clases en la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2014, o sea, varios años ya.
Y respecto de ustedes, la diferencia es que mi materia está enfocada a temas de la realidad más dura, por el hecho de que es parte de la licenciatura en negocios de diseño y comunicación. En general los alumnos ya tienen una base de algún tema previo, moda, fotografía, diseño, etc. Y lo que vienen a buscar es cómo llevar adelante justamente un emprendimiento personal. En algunos casos, en otros casos suelen ser asociaciones de alumnos o empresas familiares o incluso dentro de alguna empresa un poco más grande. Desde el año pasado, uno de los temas que a mí más me da vuelta es justamente esta historia entre la virtualidad, que es distinto a la presencialidad, por el hecho de que la virtualidad, el primer gran problema que tiene es cómo conseguir equiparar situaciones entre diferentes equipos electrónicos. El peor de todos es la conectividad. No todos los alumnos tienen la misma conectividad, dado que incluso la mayoría de los casos no suelen prender las cámaras y todavía menos los micrófonos, porque justamente los anchos de banda no le dan. Y cuando uno no ve a los alumnos, porque cuando uno está en el aula se da cuenta rápidamente cómo responden los alumnos en función a su postura, la manera en que, qué es lo que prestan atención, qué es lo que miran, si conversan entre ellos, uno rápidamente se puede dar cuenta de cómo está funcionando la clase. Con la virtualidad la verdad que es casi imposible. Y justamente para mí el gran desafío era cómo mantener el interés a lo largo de casi 3 horas. Y realmente era un desafío que no siempre era fácil de cumplir, de llevar adelante. En virtud de lo duro que puede llegar a ser en algunos casos para los alumnos la materia que dicto, la idea mía fue cómo lograr que justamente se interesen en los primeros minutos de la clase, para luego después sí poder desembocar en los temas teóricos y alguno que otro ejercicio práctico. Para lo cual, dado el interés que ellos presentan, yo tengo la costumbre en la primera clase de preguntarles por qué hacen la materia, qué es lo que los motiva. En general, en esta materia es que buscan herramientas para o bien un proyecto, o bien una asociación, o una situación similar. Y en virtud de esto, entonces yo les pregunto cuál es la costumbre que tienen de justamente ser parte de la realidad que hace a los negocios. Cosas muy variadas como es economía, macroeconomía, microeconomía, situaciones políticas, tipos de cambio, situaciones que además son comunes a lo largo de toda América. Máxime que en la facultad una de las grandes ventajas es que no son solo alumnos de la Ciudad de Buenos Aires o incluso de Gran Buenos Aires, sino que tenemos alumnos desde Tierra del Fuego hasta incluso Venezuela y México también. La verdad que en mis clases suelo encontrarme eso, una variedad de donde la extracción es de muchos países. Entonces, como los temas suelen ser comunes, los impulso a investiguen y siempre el principio de la clase es ¿qué encontraron en la realidad de esta semana que pasó? ¿Cuáles fueron los tópicos, los temas que les llamó la atención? Y eso llevarlo a debate dentro de la clase, en algún aspecto bastante parecido a lo que hace Alessandro, o lo que trató de impulsar Alessandro, dado que eso inevitablemente los obliga, no en todos los casos a aprender la cámara, pero sí por lo menos a hablar. Sí por lo menos hablar, y entonces en función a los tonos de voz, uno también se puede ir dando cuenta de el interés que han tenido por un tema, y además el interés de uno en general suele contagiar a los otros. Y de esa manera fui logrando que el tema de que presten atención, que se vean parte de la clase, realmente se verifique, se cristalice. Digamos, acá hay unas cuantas oraciones, mucho, quizás para leerlas es un tanto aburrido, pero digamos, en lo que está subrayado es donde está el corazón de un poco la metodología que trato de llevar adelante. Que investiguen, que se sumerjan en la realidad. Sumergirse realmente es algo no siempre fácil. Una de las cosas que yo aprendí hace unos pocos años atrás, porque me impulsó mi hermano, es a bucear.
Y la verdad que la realidad del mundo abajo del mar a 25 o 30 metros de profundidad es realmente diferente de lo que uno está acostumbrado. Bueno, meterse adentro de la realidad también es diferente de que la realidad pase por un costado. Entonces, eso los impulsa a tratar de entender los problemas y una de las cosas más importantes es cómo encontrarle soluciones, porque cuando uno lleva adelante un emprendimiento, siempre hay una idea de innovación, siempre hay una idea de desarrollo personal, siempre hay una idea de quizás triunfalismo, pero la verdad la realidad golpea y además la realidad es dura y lo mejor es estar preparado para que esos golpes duelan poco o nada y esa realidad sea lo menos dura posible. Entonces, al irse ellos relacionando justamente con la realidad y llevando a que los entiendan, máxime que la edad de los alumnos suele ser muy variada. Hay alumnos entre los 18 y 19 años, incluso alumnos hasta 50 años. No todos tienen la manera de entender, de ver, de comprender la realidad. Y bueno, esto los va llevando a un poco también lo que planteaba Alessandro, esta idea de la retroalimentación. Uno presenta, otro contesta, otro agrega, otro suma, y la verdad que todo en conjunto me ha dado un poco la posibilidad de sacar el aburrimiento de que a veces se presentaba en las clases con el tema de la virtualidad. Esto Queda es un un poco minuto, lo que les quería presentar. Bárbaro. Terminé Excelente. antes. Bárbaro. Bueno, una maravilla. Bueno, respecto a tu presentación, después vamos a retomar sobre, al final, cuando hagamos el debate, algo de lo que yo preparé como parador tiene que ver con esto que vos mencionás, de esto de problematizar y sumergirse en la realidad y buscar soluciones, ¿sí? Como me pareció muy interesante esto que vos planteabas como una dinámica tuya de las clases. Bueno, después lo vamos a retomar al final. Muchas gracias. Al contrario. Ahora viene Jorge Ja con presentación, diseño sonoro, estrategias y recursos para las clases online. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Quiero contarles que estoy en Madrid y son casi las 12 de la noche y a 29 grados. Por eso ¿Cuánto? 29. 29 grados, sí, por eso esa luz y esta cara. Motivo por el cual Ok. la voy a quitar. Perfecto. Lo que voy a hacer ahora es compartir con ustedes una pantalla. Díganme por favor si es posible, si lo ven. Sí, ¿verdad? Ahí se ve, sí. Bueno, muy bien. Bueno, quiero contarles brevemente que dentro de la complejidad de toda la situación actual, uno de los problemas con los que se han presentado es concretamente el tema de los recursos. Yo trabajo mucho con bibliografía y esa bibliografía está en la biblioteca de la facultad. Obviamente el acceso a esa biblioteca en este momento es muy difícil. Además se suma el hecho de que hay muchos estudiantes que están en otras ciudades. Motivo por el cual una de las cuestiones era ver cómo los contenidos de mi materia, que es una materia de sonido en el contexto audiovisual y que se da en muchas carreras, comunicación audiovisual, diseño de imagen y sonido, creación sonora, etcétera, cómo se podía hacer para que los estudiantes pudieran acceder a contenidos, no solamente de la forma más conocida, que es acceso a contenidos online, sino con algún tipo de generación de contenido propio. Entonces, a partir de esto, bueno, lo que están viendo en la pantalla es un DAW, un Digital Audio Workstation, con el que yo trabajo mi obra sonora, audiovisual, etc. Y dentro de allí hay algo que está presentado como un plugin, pero que en realidad es otra aplicación asociada a esta que se llama Max. Entonces lo que desarrollé para que generar un entorno horizontal y democrático
en torno al acceso a recursos, es una aplicación que, por cierto, todavía no está terminada, está en proceso, pero que está muy avanzada y que es esa que ven aquí debajo, ¿verdad? En donde dice el sonido, introducción al audio digital. Esto tiene una serie de temas que están planteados allí y a los que se accede y que tienen contenidos textuales, sonoros, animaciones y acceso a links a internet sobre esos mismos puntos. Díganme por favor si ahora ven otra pantalla, otra ventana. ¿Sí o no? No, bueno, no importa, la comparto ahora. Ahí deberían verla, ¿verdad? Es el sonido plástico expresivo, ¿lo ven? Sí, ahí perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, hay una serie de pantallas que llevan a distintos contenidos, por ejemplo, definición de sonido, qué es una oscilación, qué pasa en el mundo físico con esto, qué pasa con el silencio, y por ejemplo, a partir de aquí, a un link a el autor de esa definición, que es un pionero de la música electroacústica en la región latinoamericana, que es Francisco Krepfel. Entonces, lo que he intentado hacer con esta aplicación, que bueno, en principio ahora la estoy corriendo dentro de este DAO, pero que es una aplicación autónoma que puedo distribuir entre los estudiantes y para distintas plataformas, para OS X y para Windows. Que de hecho, y hago aquí la aclaración de caso y el agradecimiento, un amigo colega, docente también de la facultad, Fabián Kessler, es el que me ha testeado la versión en Windows porque yo no uso Windows. Entonces él ha mirado la versión de Windows para que esto lo puedan usar también los estudiantes que usan esa plataforma. No sé si ven allí algo que dice parámetros de sonido o no. Sí, se ve. Perfecto. Ok, entonces, como ven allí, a partir del teclado uno puede ir pasando por distintos contenidos, ¿sí? Con las teclas del teclado y acceder a definiciones y cuestiones referidas a la temática general, que bueno, es una temática obviamente que tiene que ver con lo que es el sonido desde el punto de vista físico, desde el punto de vista perceptivo, desde el sonido como elemento y materia prima para la construcción audiovisual, cuestiones de morfología, por ejemplo, y demás. Y encontré esta forma para, insisto, hacer posible el acceso a los contenidos generales de la materia en esta situación particular. Independientemente de esto, como verán, y aquí se pone wiki, hay muchos contenidos, por ejemplo, en este caso es sencillamente un currículum de Pierre Schaeffer, de quien tomó el tema de la tipología elemental de los objetos sonoros como estudio morfológico del sonido, pero siempre hay como links a contenidos online que completan los contenidos de la app. Esto básicamente lo quería mostrarles. Solamente, a ver si lo tengo aquí también, ahora voy a compartirlo. Es la aplicación, digamos, autónoma, por fuera del DAO, ya como aplicación autónoma, insisto, autocontenida, no depende del software con el que está hecho, sino que es una aplicación que corre como una app autónoma al software. Queda un minuto, Jorge. Sí, y que se puede, como les decía, correr tanto en OS X como Windows. Bueno, consumí menos de los 7 minutos. Excelente. Fui un poco rápido, pero creo que ya es la hora allá en Madrid. Sí. Igual, bueno, continúo aquí. Gracias. Perfecto.
Quienes quieran compartir algún link o algo sobre la presentación lo pueden hacer por el chat, no hay problema. Bien, excelente. Después vamos a retomar esto que vos hablabas de cómo innovar con todos los temas que tienen que ver con lo audiovisual y demás en esta aula virtual, en esta virtualidad. Ahora viene la exposición de Giancarlo Rojas. Sí. Así si querés, Jorge, dejar de compartir, así pueden acceder Giancarlo. Jorge. Sí, un momento, por favor. Sí, no, pensé que no se había escuchado, así puede, ahora tiene que presentar Giancarlo Rojas. Vale. Bueno, ahora salgo porque tengo un problema aquí y vuelvo a entrar, ¿vale? Dale, perfecto. Giancarlo. Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todas y todos. ¿Se está viendo mi pantalla? Sí. Sí, bueno, perfecto. Como les decía, mi nombre es Giancarlo Rojas, yo soy diseñador gráfico, pero me especializo sobre todo en diseño de personajes y en animación para videojuegos y para otras plataformas. Este que están viendo ahí es mi portafolio en ArtStation, que luego se los comparto ahí en el chat para que puedan verlo. Yo trabajo en la Universidad de Palermo en diseño de imagen y sonido 5. También he estado en la número 6, pero particularmente este cuatrimestre que pasó y el último, trabajo en la integración de un caso particular que son dos cursadas diferentes. Los alumnos que vienen por la rama del diseño y los que vienen de producción sonora, este año en pandemia se unieron en el mismo grupo, en la misma cursada. Y la estrategia que yo encontré para poder trabajar con ellos fue lograr un punto intermedio en la producción de imágenes en movimiento orientadas no solo animación, sino que el sonido fuera parte del lenguaje en la producción de cada pieza, y todo eso orientado al motion graphics. Como muchos no tenían conocimiento de sonido y otros no tenían conocimiento de video y de animación, lo que encontré como respuesta fue durante la primera parte, hasta el 50%, repartir en los estudiantes todo el conocimiento sobre animación y que ellos tomaran una pieza musical elegida por ellos a la que le hicieran interpretación de animación en Motion Graphics. Después de eso vino el proyecto integrador, donde ya no una sola persona como hasta la primera mitad, sino grupos de 6, 7 personas, porque eran grupos numerosos. Ahora en clase tuvimos 35 personas por comisión, entonces pudimos cerrar trabajos en grupo para hacer equipos de producción de trailers para videojuegos. Esta primera pieza que les muestro aquí es de la primera mitad, hecha por una sola persona. Martín Ferraro en este caso, uno de los estudiantes de este cuatrimestre que pasó. Keep praying it don't reach the end of my lifetime. Twisted reality, hopeless insanity. I told you I was okay, but I was lying. I was dancing with the devil, out of control. Almost made it to heaven. It was closer than you know. Dying with the enemy, gambling with my soul. It's so hard to say no when you're dancing with the devil.
Bien, como veían ahí, parte de ese trabajo hizo que ellos adquirieran el conocimiento de sincronía, diacronía, animación, principios de animación, anticipación, exageración, bueno, muchas cosas que tenían que ver con la parte gráfica, fueron integrándolas con la interpretación de ese sonido que elegían, y luego el grupo de todos los que hicieron esta pieza, cada estudiante mío hizo una pieza como esta, luego por afinidad se unieron personas que trabajaban en ilustración, en animación, y los que venían de producción sonora, que tenían mayores fortalezas en esa área, para hacer un tráiler de un proyecto para videojuegos donde produjeran el sonido de base, las canciones, las voces y además la animación de ese tráiler. Y este sería la muestra de ese. Ahí intervino Martín, Agustín, Lisandro, Franco, Luna, Mateo, varios que estuvieron conmigo este cuatrimestre. Creaban su propia marca de videojuegos y planteaban el proyecto así. Hola, te estaba esperando. Te voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, este mundo estaba repleto de vida y colores. Pero un día se sintió el terror de los Krolls, 4 criaturas malignas que con sus poderes se robaron los colores de todo el mundo. Ellos, junto a sus secuaces, se encargaron de que nadie los pueda recuperar. Para eso, guardaron los colores en 4 gemas distintas y se las dividieron entre ellos. La única manera de recuperar el color del mundo es si alguien los vence y gana las 4 gemas. Pero pocas son las personas que se atreven. Una de ellas es Yuri, la última valiente. Como la premisa era que ellos participaran con el proyecto comercial y dieran una explicación del proceso en el 100% Plus, cada Giancarlo, uno, queda un sí, minuto. gracias. Cada uno de ellos explicaba, por ejemplo, en el caso de Martín, desde el boceto hasta la aplicación digital de las ilustraciones que él creó y cómo evaluar la forma de presentarlo más productivamente en capas y en la unión con After Effects y otros software que usaron. Así, cada persona dentro del equipo explicaba grabando su proceso previo a la exposición final para tener material acumulado hasta el final de la materia. Y la parte más difícil, creo, pero que dio para la integración de todos, es que cada grupo tenía personas, como les decía, vinculados a producir sonidos de manera independiente y casera. En este caso, el Foley o la creación de pistas musicales con softwares por separado, la grabación en casa de cada uno de estos objetos, y sirvió para que cada persona que estaba en el grupo pudiera aportar no solo desde la técnica que conocía, sino desde cómo el concepto que habían generado del videojuego podía haberse alimentado de eso que él producía, de ese sonido o de esa gráfica, si ya fuesen piezas divertidas, si fuesen piezas como este caso, o otros videojuegos que presentaron que eran piezas de terror o otro tipo de acabados. En conclusión, la pandemia sirvió en este caso para, a mi modo de ver, poderles permitir a los chicos integrarse desde la virtualidad en un tema que para todos es común, que es la pantalla y la producción de gráfica, pero con algo que los unía como equipo, que eran los videojuegos. Gracias. Muchas gracias. Excelente eso de cómo unirla en la virtualidad y desde las múltiples disciplinas. Muy interesante. Gracias. Dejo de compartir ahí. Sí. Ahora viene Noelia
Martínez con la presentación Trabajo en equipo, colaboración de equipos. Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, yo soy Noelia Martínez, docente de la Facu, este es ya mi 5.º año. Yo actualmente doy taller de moda 5, que es moldería, sastrería, dentro de lo que sería la carrera de diseño de indumentaria. Y bueno, como ya les dirá el nombre, o sea, que es moldería, suele ser así como la materia que no les gusta mucho a las chicas o a los chicos. Entonces, de alguna manera ya me costaba un poco en la presencialidad que ellos se puedan como sentir cómodos en una materia que de alguna manera resulta muy importante para el día de mañana en sus carreras. Entonces fui buscando maneras de poder acercar la moldería de una forma que no los asuste. Porque generalmente es como que no tienden a no entenderlo y que en realidad obviamente son procesos de pura lógica, pero como les digo, como siempre trato de llevarlo un poquito más cerca, mostrándoles que de alguna manera, o sea, pueden llevarse bien con la materia y que no pasa nada. Entonces, lo que pude hacer durante la pandemia fue realmente demostrarles, porque lo que es por lo menos en rubro de moda, la organización interna en lo que son equipos de trabajos, empresas, etcétera, suele ser siempre muy volátil, muy etérea, o sea, casi inexistente. Entonces yo de alguna manera con mi materia también les quiero demostrar, y les quiero demostrar y mostrar también, o sea, contándoles anécdotas de mis trabajos, de mi día a día, de lo necesario e importante que es de que nosotros los diseñadores también podamos tener formas de organizarnos, una comunicación más asertiva, que podamos realmente llevar adelante un equipo de trabajo y realmente solucionando problemas, o sea, llevando soluciones en vez de problemas, y obviamente siempre desde la cuestión esta de la resolución, o sea, es como que siempre de alguna manera cuando ellas venían con muchos problemas, o sea, como que no pude o no llegué o no entendí, siempre como que trataba de decirle, bueno, a ver, calma, resolvamos, no hay tiempo para lo que sería la crisis, o sea, ya está, no pasa nada, ¿cómo podemos hacer para resolver? Entonces, la manera que yo encontré como para que ellas de alguna forma se sientan como un poquito más contenidas dentro de lo que sería esta virtualidad, fue, a ver, comparto la pantalla, fue mostrarles de alguna forma lo que iban a ver. Ay, pero este no, era esta. Demostrarles, o sea, que o sea, la materia desde el vamos, desde el día 1, yo se las muestro completa, les digo exactamente cómo tienen que hacer las presentaciones, entonces ellas de alguna forma se tienen que atener, o sea, como que dejan de pensar en la parte de presentación, que obviamente tienen que atenerse a eso, pero justamente al haber una forma determinada de organizarse, ya no están como tan pendientes de eso, que de alguna forma hace que perdamos tiempo. Entonces siempre les muestro cómo organizar los trabajos, de qué manera es la forma más eficiente, cosa que podamos ir viéndolo rápido y sin problemas. Y obviamente que también promulgo mucho lo que es el tema del debate. Yo cuando voy corrigiendo durante la clase, voy compartiendo pantalla, cosas que de alguna forma yo a medida que voy viendo determinadas cuestiones, les voy comentando, les digo por qué me parece que es mejor tomar una decisión que va por otro lado, o por qué la decisión que yo veo que han tomado es la correcta. También les enseño de alguna forma a que ellas puedan ser más claras en sus presentaciones, de que no, o sea, que sepan realmente poder llevar adelante una agenda, de que no tengan ningún tipo de problema con lo que sería el tema de poder realmente mostrarse ellas como diseñadoras. Además, de alguna forma, yo también puse determinadas trabas, entre comillas, que en realidad son como desafíos para las chicas, que fue de alguna forma lo que ellas tienen que presentar, que es un saco sastrero y un vestido que lo complementa, son estos acá. No pueden ellas intervenir en lo que es el diseño estructural. Entonces ya de ahí yo les digo, les estoy sacando un problema de encima, porque yo les digo, tienen que hacer esto, y no pueden salirse de ahí. Sí pueden intervenir en la parte ornamental como ustedes quieran.
Y además, la otra parte del desafío es que tienen que hacerlo en un talle grande, o sea, lo tienen que hacer con mis medidas, que yo soy una persona de talle grande. Entonces, de alguna forma ahí como que van tratando de encastrar lo que es su personalidad, su identidad como diseñadoras, agarrando quizás un proyecto con directrices bastante duras de alguna manera, porque yo no les dejo salirse de ese tipo de estructuras, pero entonces yo les digo, a ver, esto se parece más a la vida cotidiana que lo que uno piensa, entonces cómo ustedes pueden hacerse justamente valer y tener un factor diferencial de entre todas las demás, generando su propia identidad, mostrándonos su propia identidad. También obviamente durante las correcciones, hablando muchísimo entre ellas, hacemos un grupo de WhatsApp, entonces, en donde les digo, chicas, ustedes se tienen que seguir vinculando, ayúdense, cuando tengan alguna duda, cooperen entre todas, no se pierdan acá, no es que ninguna sea como, no sé, que alguna tiene más capacidades que otras, simplemente es cuestión de que puedan ir acompañándose entre todas, y todo el tiempo estoy de alguna forma generando ese espacio para que ellas se puedan sentir seguras de poder compartir sus inseguridades, de poder compartir sus dudas, ya sea conmigo como también con el resto de las chicas, cosa de que entre todas podamos ir ayudando a la que se va quedando un poco atrás. Y la realidad es que yo ya hace un par de años que tengo esta forma de mostrarles. Lucía, queda un minuto. Sí. Y de alguna manera me he dado cuenta de que han salido cosas muy, muy interesantes. Las chicas han realmente podido encontrar la forma de poder expresarse de alguna manera, o sea, todas bajo la misma matriz, todas generando algo que de alguna forma las diferencia. E incluso, por ejemplo, acá esta chica fue un poquito más, ¿cómo se diría?, un poco más clásica con la decisión de las modelos. Acá, por ejemplo, esta otra chica usó a su mamá. También les muestro una forma, o sea, de cómo realmente usar lo que sería el tema de diferentes categorías fotográficas para lo que es todo lo que sería el manejo en redes, en e-commerce, en catálogos, en lookbooks, en sesiones de fotos. Entonces, de alguna manera, como que trato de realmente poner un vínculo muy fuerte con la realidad, cosas de que ellas realmente como que en vez de volar tanto, o sea, ya a estas alturas de la carrera, puedan ir como aterrizando y fijándose realmente, o sea, en qué son fuertes y seguir buscando como ese ancla que pueden llegar a tener, y de alguna manera, o sea, si hay algo que no están pudiendo encontrar, poder verse reflejadas también, o sea, viendo que sus compañías también pueden llegar a tener esos problemas de alguna manera, y se ayudan entre sí, así como que de alguna manera todas se sienten acompañadas. Y la verdad, o sea, como que considero que compartiéndoles todo esto a las chicas, creo que de alguna forma como que logro nutrir como otra parte que quizás ellas como que vienen quizás como con miedo, como con dudas, entonces como que trato de generar un grupo de apoyo, ya sea conmigo como con el resto de sus compañeras, que después obviamente son sus futuras colegas. Eso sería todo. Bien, excelente. Muy interesante esto que planteabas del debate, ¿sí? Como una manera también de poder que ellas tengan un feedback y una retroalimentación constante también, me parece fundamental. Bueno, ahora viene Jorge Noriega, el querido Jorge. Bueno, buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Bien, vamos bien. Bueno, yo voy a tratar de mostrar algo muy rápido también, como acaba de mostrar recién Lucía. A ver si puedo pasar a mostrarles inmediatamente. Tu presentación es la teoría aplicada en la práctica en el aula taller. Yo lo quería, ¿se ve bien ahí en pantalla? Sí. Bien. En un principio, espera que ahí lo tengo. Bueno, quería mostrarles un poquito, voy a pasar a explicar. Mi materia es el Taller de Expresión Artística 1, es Historia del Arte del siglo XX. Una tarea bastante compleja porque tienen que ver primero la teoría y luego pasamos a la práctica. En la teoría, obviamente, vemos todo siglo XX, hacemos debate, trabajamos permanentemente en debates con el pensamiento de lo que estos autores ofrecen, y siempre son revoluciones en pugnas que permanentemente
los alumnos cuestionan, revisan, y después van llevando esto a una carpeta teórica concreta para luego pasar a la parte práctica. En la parte práctica lo que realizamos es técnicas, no de todos los movimientos, porque son muchísimos, y esto se hace bastante complejo, pero a medida que vamos avanzando, los mejores movimientos tratamos de llevarlo a la práctica. Yo estoy pasando rápido para no aburrirlo, pero cuando llegamos a la parte práctica, ellos realizan un trabajo que también se hace complejo, porque no todos vienen del diseño gráfico, vienen de otras áreas como creación sonora, por ejemplo, y me dicen, Jorge, yo no sé ni siquiera agarrar un pincel, no tengo la menor idea. Bueno, entonces, de esa manera yo intento que ellos se expresen, que en este momento de pandemia vino muy bien porque ellos pudieron hacer sus creaciones, y en base a esas creaciones, que ya termina la parte teórica, fíjense qué largo que es, ¿no? Para poder darlo en el cuatrimestre, ahí ya termina con la pintura figurativa, pero comienzan con su carpeta práctica, donde ellos primero realizan una composición como la que estamos viendo, y luego a ese trabajo, a esa pintura, la llevan a un producto, en este caso diseño de indumentaria, ¿no? Es aplicado. Se sintieron muy bien porque, claro, canalizan mucho en el momento de la cual estábamos viviendo, ¿no? De mucha angustia. Los grupos se comunican entre ellos, nos comunicábamos por todos los medios que teníamos. También hay un grupo que creamos por Facebook, donde podíamos comunicarnos con los estudiantes permanentemente en cualquier tipo de situación. Esto era toda la semana, digo, incluido el domingo, ¿no? Bueno, nos comunicábamos, y ellos cualquier dificultad que tenían, realizaban esa comunicación con los ayudantes de cátedras, que fueron muy valiosos. Lo importante era, más allá que era perfecto, ¿no?, el trabajo práctico, era aplicarlo después a un producto. En el caso de esto de indumentaria, esta pieza que es muy simple, la estudiante puede aplicarle un diseño, ¿no?, un producto de diseño, del arte al diseño, y así lo van aplicando en cada una de las partes. En algunos autores, como este de Gustav Klimt, no lo realizaron, pero sí levantaron la imagen para ser aplicado en un diseño, ¿no? Entonces, de esta manera se fue desarrollando, y en el trabajo final es un pitch video donde ellos buscan un autor argentino o latinoamericano, donde van a desarrollar una investigación sobre el autor, una sola imagen, que desarrollan y expresan todo lo que pueden encontrar dentro de ese autor. Los movimientos a veces son 1, 2 o 3 movimientos, y hacen todo un desarrollo de análisis en base a la obra del autor elegido. Me pareció que fue esta parte del 2020 fue un poco más pesada, estaban un poco cansados, se complicó un poco más, pero creo que de todas maneras se resolvió muy bien el final, de la cantidad yo tengo 4 comisiones, entonces eso se hace mucho más complejo en la cantidad de estudiantes que hay que corregir, revisar, y la historia del arte es complejo porque hay que revisar fechas, autores, ¿no?, detalles permanentemente, que, bueno, lleva su tiempo, ¿no? Es muy, muy intenso. Y bueno, y también surgieron cosas que me parecía prudente contarlas, que siempre se hacen los debates intensos con los estudiantes. Todos empezaron a cuestionar movimientos, ¿no? Por ejemplo, cuando llegaban al expresionismo abstracto, empezaron a defenestrar a Jackson Pollock, por ejemplo, o en el caso de Andy Warhol, como diciendo, hemos visto tantos maravillosos autores que hicieron tanto esfuerzo para lograr técnicas, y llegamos a este estado final de los últimos movimientos, como el pop art, y en algunos casos también defendieron mucho
al movimiento surrealista, ¿no? Y decían que era un poco lo que nos estaba pasando hoy en pandemia. Analizaron mucho lo que pasó en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que era semejante a lo que vivíamos actualmente, y que hacían ese tipo de comparaciones. No sentíamos ni sonidos de bombas o de tiros, pero estábamos todos guardados, ¿no? Y con esta situación de miedo, de temor, de todo lo que estaba sucediendo, y que para ellos obviamente era nuevo, porque algunos estudiantes iniciaron la carrera de esta manera, ¿no? A través de la UAT. Así que, bueno, en mi caso he aprendido mucho de cosas que no tenía la menor idea que podía llegar a resolver, y lo pude hacer. No tenía la menor idea de cómo manejar cuestiones que tienen que ver con la web, porque no vengo de ese lado, soy artista plástico. Y bueno, de todas maneras creo que fue muy interesante todo lo que pasamos, lo que resolvieron, y eso es todo, no quiero aburrirlos. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Muy buenos esos trabajos, Gracias. maravillosos. De los alumnos. De los alumnos sí, pero hasta hay un trabajo atrás del docente también. Sí, Bueno, muy intenso, pero muy digno, sí, inclusive de los ayudantes de cátedra, ¿no? eso es Sí. muy también el rol después vamos a hablar sobre eso, del rol de los ayudantes, ¿sí? En la virtualidad sobre todo, si bien en la presencialidad son importantes, pero lo importante que han sido en la virtualidad. Y otra cosa que quería agregar antes Sí. de cerrar, me parece muy puntual, todo el acompañamiento de la gente que está detrás de la web. Exacto, del soporte, el soporte técnico y demás. La gente que siempre está en contacto y que inmediatamente contestan, eso me parece Exacto, impecable. súper valioso, sí. Son invisibles, pero hay que recalcarlo, ¿sí? Bien. Gracias, muy amable. Muchas gracias, Jorge. Ahora viene Candela Paccioni con la presentación La influencia de TikTok en los jóvenes. Hola, bueno. Hola, ¿cómo estás? Hola a todos. Yo soy Candela Paccioni, soy docente de la FACU, este último cuatrimestre di la materia Comunicación de Moda. Y cuando comencé con la planificación de la materia en verano del 2020-2021, me preguntaba de qué manera hacer contemporánea la planificación más allá del contenido obligatorio. Y comencé a pensar como egresada de producción de moda y diseño indumentaria y dentro del rubro, qué era lo innovador de la comunicación de moda. Y me hallé con esta nueva plataforma TikTok que nació un poco en la pandemia también, a inicios del 2020, que muchos de los jóvenes, más que nada de las camadas más jóvenes de la facultad, se ven inmersos y la utilizan constantemente y la consumen y comparten y demás. Un poco haciendo un resumen de lo que sería mi exposición, durante el año 2020 comenzó el boom de una nueva red social llamada TikTok. La misma ha generado un cambio en los jóvenes dado que ha modificado la forma en la que los mismos aprenden. Justamente la plataforma plantea videos cortos de menor duración a 1 minuto, en la que uno como espectador puede enriquecerse de tutoriales, información, recursos, entre otros. De esta manera, TikTok se ha convertido en la red social de preferencia, no solo en el área de entretenimiento, sino también en el área de educación y de las relaciones interpersonales. Ante su repercusión, surgen las siguientes incógnitas: cómo generar el compromiso y la atención de parte del alumno para con la materia, cómo involucrarlo en una clase virtual de duración de 3 horas, cómo proveerle información valiosa y asegurarse de su recepción, cómo comunicarle al alumno que aquello que está aprendiendo es valioso para su futuro. Me comenzó a suceder durante las clases que muchas de las alumnas, que en la última camada fueron todas mujeres, excepto un hombre tuve, me comentaban: esto lo vi en TikTok, esto que estamos viendo, hay un video en TikTok y demás. Y ahí, a raíz de eso, como tan reiterativo, surgió de qué manera involucrar esta red social en la dinámica de la clase y la planificación. Como solución, o sea, como posible solución, empecé a probar esto de mantenerlos despiertos
a raíz de empezar a dar ejemplos con el vestuario, o sea, con la indumentaria que tenían puesta en ese momento. Entonces, no sé, veíamos teoría del color, entonces les hacía prender las cámaras y empezaba a interrelacionar para que ellos visualmente no solo tengan que tener encendidas las cámaras, sino que tengan que mostrar y relacionar conceptos con lo real de lo físico que estaban viendo en el momento. Por otro lado, integré la plataforma para que se vinculen y la aprendan a usar, ya que es una herramienta dentro del rubro indumentario hoy en día, una herramienta que provee la publicidad, la comunicación, se utiliza realmente como una herramienta de comunicación para llegar a públicos jóvenes. Le integré como parte del trabajo final de cursada, en donde tenían que, después de haber analizado un diseñador internacional y nacional, crear a través de lo que vimos de color, formas, siluetas, tendencia y demás, un look con los elementos que tenían en su armario y en su casa, similar a la colección que habían analizado. A raíz de eso tenían que generar un video de TikTok, generando transiciones y probando la plataforma. De esta manera ellos también, como futuros comunicadores de moda, podrían llegar a generar una pieza creativa comunicando, no sé, el desfile que habían ido a ver de este diseñador. Si quieren se los comparto, obviamente después lo tuvimos que unir todo. Acá está. ¿Lo pueden ver? Sí. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way you like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you. Moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. You, moonlight, you're my starlight. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating. I'm one of the greatest, ain't no debating on it. I'm still levitated, I'm heavily medicated. Ironic, I gave them love and they end up hating on me. She told me she loved me and she been waiting. Been fighting hard for your love and I'm running thin on my patience. Needing someone to hug, even took it back to the basics. You see what you got me out here doing? Might have threw me off, but can't nobody stop the movement. Let's go. Left foot, right foot, levitating. Pop stars, do a leap with the baby. I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Weight of the world on my shoulders, I kept my head up. Now baby, stand up, cause girl, you want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating. The Milky Way, we're renegading. Yeah, 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 yeah. I got you. Bueno, esto fue un poco fue un poco lo que fue el examen final. Obviamente estaba el trabajo integrador aparte de este video, pero de esta manera conseguí que los alumnos relacionaran la teoría que habían aprendido, porque obviamente tenían que justificar la elección del atuendo, cada prenda y demás, cómo se vinculaba con la colección que habíamos analizado, y aprendan a usar esta aplicación. La mayoría la desconocía en cuanto a las herramientas de crear el video, y se vieron muy motivados con la consigna. O sea, generé que se vinculen y se comprometan con la actividad. Así que bueno, fue toda una experiencia, fue un experimento en realidad que generé a mitad de la cursada, dándome cuenta el vínculo que tenían los alumnos con esta red social. Y por otro lado, otra solución que encontré fue empezar a compartir videos educacionales o relacionados a la teoría que habíamos aprendido a través de las redes sociales de la cátedra.
vinculadas a TikTok, para que ellas también empiecen a consumir las redes sociales de la cátedra que habíamos creado, buscando ese contenido que también ellas estaban interesadas. Así que bueno, de esta manera pude vincular la red social a los alumnos y a la planificación y usarlo como una herramienta pedagógica. Excelente, Candela, muy interesante. También se relaciona un poco con lo de Jorge, porque en el arte y las galerías, ¿sí?, de arte, por ejemplo la Galería Uffizi, empezó a utilizar el TikTok justamente para llegar a nuevos públicos y que le den interés, digamos, que se interesen con el arte, sobre todo a los centennials, que son los más pequeños. Así que bueno, muchas gracias. Después vamos a retomar esto que vos planteabas. Y queda Sofía Paladino con su presentación, estrategia y campaña publicitaria de reposicionamiento para una marca real. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Sofía? Bueno, les cuento un poco, yo doy dos materias en una, en realidad tengo alumnos mi materia se llama Empresas Publicitarias 1 y 2, o sea, tengo alumnos que cursan las dos a la vez, con lo cual hay que armar una estrategia como para tener una materia en el primer cuatrimestre y una en el segundo y poder armar un trabajo que les sirva a ambos grupos. Es una materia de cuarto año, ellos ya, la mayoría se están por recibir, están en su último año de cursada, por lo tanto, lo que yo me planteé es armar un trabajo integrador, esto está en la carrera de publicidad, que les permita todo el conocimiento que adquirieron desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de creatividad publicitaria, incorporarlas en un mismo trabajo. Yo doy bastante contenido relacionado con el branding, entonces un poco el planteo del trabajo al inicio es elegir una marca existente, ellos tienen que analizarla en profundidad y proponer un producto creativo que podría lanzar esa marca que ellos elijan. A partir de ahí hacen un trabajo de investigación, tanto de la marca con la cual trabajan como de la competencia, hacen una propuesta creativa de un producto, hacen el desarrollo estratégico de ese producto y después hacen la campaña publicitaria. O sea que estamos todo el cuatrimestre trabajando en esta idea que ellos proponen y con una marca que yo les doy a elegir, simplemente lo que les doy es un parámetro de qué tipo de producto. Para mostrarles un poco y que puedan ver materializado el proyecto, les voy a compartir el trabajo de una duplex. Yo trabajo con duplas. Por supuesto, si ya el trabajo en duplas era un poco complejo en la presencialidad, en la virtualidad se hace todavía un poquito más. Pero bueno, la idea es poder resolver esos pequeños desajustes. Me pasa un poco lo mismo que le pasa a todos, ¿no? Lo mío es también aula taller, con lo cual esa posibilidad que teníamos todos de hacer lo que nosotros llamábamos en diseño colgada, ¿no? De golpe poner en las paredes todos los trabajos y dar vueltas y todos hablar, claramente eso lo hemos perdido y creo que es como la pérdida en particular. Por supuesto, los chicos van contando sus proyectos, compartiéndolos y el resto también opina, pregunta, pero bueno, claramente como fueron comentando ustedes, a veces se pierde, ¿no? Un poquito de eso, uno no sabe si están, si no están, si me están viendo, si están en otra, pero bueno. En general trabaja muy bien, así que bueno, para que no se me vaya el tiempo les voy a compartir un proyecto y ahí les voy a ir contando un poco mejor de qué se trata. Este es un trabajo de este cuatrimestre que acaba de terminar, donde la propuesta de esta dupla fue justamente, tomaron la marca Oreo y hicieron una propuesta de un producto que se llamaba Oreo Astral, ¿sí? La idea de cada producto la definen los chicos. Yo lo que les dije es sobre qué rubro tenían que trabajar y sí o sí la marca que produce este producto tiene que ser una marca existente. Entonces, bueno, los chicos, la primera parte es puramente estratégica, o sea, yo justo divido al 50%, digamos, cuando presentan el 50%
del proyecto integrador presenta la estrategia y la segunda mitad es la creatividad de la campaña. Entonces, al principio ellos analizan la marca, definen todo este contenido, lo vamos viendo en la cursada, esto de personalidad, arquetipos marcarios, analizan la competencia, también analizan el contexto de la marca, ¿sí? Tienen que analizar la comunicación de la marca tanto acá como en el exterior, si es una marca internacional, analizan el packaging, buscan packaging de la competencia. Y básicamente estos chicos trabajaron en este producto y lo que yo les pido como en el 100% Plus es que ellos armen un video donde de alguna manera expliquen lo que nosotros le llamamos racional creativo, o sea que ellos puedan justificar el porqué de esta idea y de esta campaña. Entonces, si hacemos a tiempo les voy a mostrar el video, pero bueno, estos chicos parten de esta, digamos, de este análisis donde, a ver, se los voy a compartir un segundito. Tengo que dejar de compartir esto. Esta etapa que vamos a ver es donde ya ellos hacen la propuesta y explican, en este caso el alumno explica el por qué tomó esta decisión. Buenos días a todos, mi nombre es Franco Caivano, soy estudiante de licenciatura en publicidad y voy a pasar a explicar el concepto que decidimos crear y utilizar para nuestra campaña de Oreos astrales en la materia de empresas publicitarias 1. Vamos allá. El concepto creativo que decidimos crear es sí soy. El concepto surgió de la búsqueda de empatizar con el público objetivo y en la observación del mismo, ya que me di cuenta que las personas, cuando hablaban de su personalidad por su signo, no hablaban de una manera ni positiva ni negativa, sino que hablaban de ciertos rasgos desde un lugar de aceptación hasta incluso de un sentido de pertenencia. Hay que entender que nuestro público objetivo, el público objetivo de las Oreos astrales, responde a gente que vive la esencia de la astrología de una manera muy cercana, es decir, que se guían por lo que es el horóscopo, el signo zodiacal, y hacen referencias o prejuicios o juicios de la gente sabiendo su signo, su ascendente, dónde tiene la luna, etc. Por lo cual los signos nos dimos cuenta que la gente busca darse a conocer con lo bueno y lo malo. Eso es lo que buscan de los signos. Es decir, yo soy Libra, yo soy Géminis, yo soy Leo, o soy el signo que soy, y tengo estas cosas buenas y estas cosas malas, y lo acepto como soy. La creencia es tan fuerte que incluso en los pequeños casos que la gente difiere de su signo, se sienten parte de él mismo. Es decir, incluso el Leo que dice yo no soy tan orgulloso, no me siento identificado tanto con esta parte, no dice la astrología no es para mí. Dice yo igual soy Leo, aunque no cumpla con esto. Sabiendo todo esto, Oreo presenta Sí Soy, para que cada persona pueda a través de las galletitas dar a conocer su relación con su signo, sintiendo orgullo de él. No escondiendo, sino aceptando lo bueno y lo malo de cada signo, y pisando fuerte, así como Oreo, que es una marca que pisa fuerte y que se siente orgullosa de sí misma. La gente de la mano de Oreo puede pisar fuerte y decir sí soy Géminis, sí soy Leo, sí soy Libra. Muchas gracias. Bueno, esto que vimos es... Sofía, Sí. ya estamos en el tiempito, ya estamos, si querés. Bueno, básicamente esta es como la base, después hacen una campaña publicitaria donde presentan este producto y bueno, un poco este es el camino, ¿no? Que va desde la idea hasta la resolución total y la comunicación
de la campaña que ellos piensan y proponen para este producto. Excelente, muy interesante esto del tema de insights también, que planteás como un disparador para ellos poder después, digamos, realizar el proyecto integrador, esto que planteabas como muy marcadas las etapas, el 50 y el 100. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahora brevemente les voy a mostrar cómo trabajamos en la cátedra, en mi cátedra, que yo soy la última en exponer. En técnicas de investigación, esperen que... A ver si me deja. Bueno, esperen. ¿Ahí están viendo? No. Sí, perfecto. Sí. Eso decía la pantalla. Ah, genial. Bárbaro. Porque hoy tenía medios problemas para compartir, probé, bueno. Bueno, lo que hacemos acá, muy similar a lo de Sofía, ¿sí? Que trabajan en duplas. Ellos trabajan como consultores, en este caso eligen una marca argentina para poder realizar una propuesta, ¿sí? Que sea transversal siempre en el proyecto la sustentabilidad, pero no solamente aplicada al producto, sino también entender la sustentabilidad como una manera de inclusión, ¿sí? De generar valor a través, por ejemplo, de tener en cuenta los saberes ancestrales. Cada uno va eligiendo una marca diferente de distintos rubros, no solo de indumentaria, porque la cátedra engloba varias carreras, no son todos indumentaria, sino que hay de diseño gráfico, diseño industrial y demás. Entonces, bueno, cada uno elige la marca que considera que es más de su interés. En este caso, los alumnos habían elegido la marca Blink, que es una marca de perfumes, y se basaron a partir de un análisis obviamente previo de la marca, exhaustivo, que tiene que ver con macroentorno, el microentorno, y quién es el cliente. Ellos definen una problemática, ¿sí? Se plantean un tema de estudio, justifican esa problemática, se establecen una pregunta-problema y demás, una hipótesis, y en este caso se basaron en el concepto fundamental del edadismo, ¿sí? Que se los voy a leer brevemente, que según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con un prejuicio y en esto de discriminar a las personas de la tercera edad, y es la tercera forma de discriminación luego del racismo y el sexismo a nivel mundial, ¿sí? Ellos detectaron como una problemática a nivel mundial este concepto, y que en marzo del 2021 se estableció por la OMS como la tercera causa de discriminación. A partir de allí ellos lo que hicieron fue desarrollar, ¿sí? Diversas estrategias a nivel comunicacional de la marca, realizan encuestas, obviamente a partir de ello determinan un insight, ¿sí? Y generan una idea, pero la encuesta es como una herramienta fundamental para poder justificar ese proyecto o esa propuesta de valor que plantean para la marca. A través, obviamente, de la pirámide de insights, que es otra herramienta que utilizan. Y en este caso, la propuesta final tenía que ver con el área branding, estableciendo, por ejemplo, la perspectiva sustentable que habían observado que estaba ausente en el packaging de la marca, cambiar los materiales, ¿sí? que venía utilizando por reciclados y biodegradables. Y a nivel comunicación, aquí sí incorporar esta forma de inclusión de un nuevo target que la marca no lo venía incorporando, que tiene que ver con reforzar la presencia de personas mayores en la comunicación digital, y acá entra la sustentabilidad porque tiene que ver con esto de la inclusión y la diversidad, y empatizar, conectar y romper con las ideas preconcebidas. Luego hacen un diseño, ¿sí? Al final, para cerrar el proyecto, lo que hacen es hacer un diseño de estrategia de difusión en las redes sociales, y acá, bueno, plantean, por ejemplo, paleta de colores, tipología de hashtag, cómo cambiaría la imagen del Instagram. En este caso habían seleccionado esa red social, puede ser
no sé, TikTok, puede ser Facebook, pero bueno, en este caso ellos decidieron utilizar Instagram como la red principal de la marca. Y acá se ve la diferencia, digamos, de lo que venía trabajando la marca actualmente, que trabajaba con un estereotipo muy marcado, ¿sí?, de personas. Y bueno, lo que ellos... Perdón que te corte, pasa que estamos viendo otra pantalla, el de las carpetas. A ver. Ahí moviste, me parece. Ah, puede ser que yo moví, sí. Quedó detenida. ¿Ahí? A ver un segundito, ahora sí. Ah, perfecto. Bien. Bueno, acá lo que les estaba comentando era esto de cómo diseñan la estrategia en redes sociales, de esta propuesta que planteaban en este caso para la marca Blim, a través de hashtag. Bueno, en este caso era cruelty free, todo lo que tenía que ver con crueldad animal, con el no gender, ¿sí?, la diversidad de género, y la inclusión de personas de la tercera edad, que era lo que ellos planteaban como una problemática en la actualidad, ¿sí?, como esta tercera forma de discriminación, y cómo las marcas, ¿sí?, deberían empezar a pensar nuevas estrategias para poder llegar a nuevos mercados, ¿sí? En este caso, me pareció muy interesante esto del concepto de edadismo que ellos planteaban, a partir de, bueno, una investigación previa que hicieron de la marca, para poder incorporar en este negocio o en cualquier negocio que ellos decidan emprender. Básicamente trabajan con estos roles. Uno asume el rol de consultor estratégico y otro de los alumnos, consultor en sustentabilidad, y bueno, se van nutriendo durante toda la cursada a partir de noticias, ¿sí?, que van leyendo, que esto también planteaba Gastón, la importancia de bucear en la realidad y empezar a investigar y a observar y generar debates en el aula a partir de, bueno, de cuestiones que no solamente de los temas que involucran la materia, sino también problemáticas que están sucediendo en la actualidad y cómo eso se puede incorporar en las clases y en la virtualidad para que ellos puedan generar nuevas propuestas, ¿sí?, innovar en los proyectos. Ahí ya terminamos, ¿no? Ahí se ve el gracias de la presentación, genial. Bien, bueno. Bueno, ahora nos quedan unos minutos, ¿sí?, para poder hacer el cierre de esta comisión, ¿sí?, la comisión número 99, la reflexión final, en función de lo que todos, digamos, fueron mencionando en las presentaciones. Me parece, voy a leer algunas cuestiones que ustedes fueron diciendo de los proyectos. El tema que planteaba al principio Daniela Balanowski, que era el tiempo versus el encierro, esto que generaba en los alumnos la ansiedad, y cómo también eso se traslada a la virtualidad y la relación alumno, ¿sí?, docente y alumno, ¿sí?, en este feedback que tenemos. Luego, reimaginar nuevas realidades, que planteaba Dolores Urbano, esto de cómo la innovación está limitada por la pantalla. El nivel de participación de los alumnos, que planteaba Alessandro, con esto de la retroalimentación y el constante feedback que demandan los proyectos, ¿sí?, de los alumnos, la importancia de tener una devolución de parte nuestra como docentes. Gastón Gabay hablaba de esto de la virtualidad, la conectividad, que no es todo para todos iguales, y a veces eso dificulta un poco la participación en lo que es el aula virtual, cuál es la experiencia en la virtualidad, que es diferente obviamente a la presencialidad, donde tenemos el cara a cara. Jorge Jara hablaba de cómo innovar desde lo virtual a través de, por ejemplo, una aplicación, y cómo generar el interés por parte de los alumnos en una materia que tiene que ver con el sonido, por ejemplo. Giancarlo Rojas hablaba del diseño de imagen y de sonido y de la vinculación de distintas disciplinas, ¿sí?, a partir de su materia de cómo la ilustración, la animación, y cómo se generaba afinidad entre estas múltiples disciplinas de los alumnos, cómo poder hacer un buen proyecto integrador. Martínez Noelia hablaba de taller de moda y moldería, y la dificultad en cómo aplicar la moldería sin que las alumnas, digamos, teman a esto de cómo me voy a resolver una situación de esas características.
y generar el debate, que también me pareció muy interesante. Candela Paccioni, esto de también planificar, la planificación contemporánea, me pareció eso muy interesante que planteaste, Candela, cómo planificar la materia en la contemporaneidad y en la virtualidad, a partir de cómo incorporar, por ejemplo, el TikTok como una herramienta para conectar con ellas y poder generar un proyecto diferente e innovador. Sofía Paladino, con respecto a las empresas publicitarias, esto de la estructuración de la propuesta creativa, primero la investigación obviamente de la marca, y luego el desarrollo de la campaña publicitaria, a partir, por ejemplo, de también desarrollar un video, esto que habías mostrado, que me pareció que era muy interesante, para que ellos puedan justificar, digamos, desde dónde parten como un disparador del proyecto integrador. Así que bueno, los abro a ustedes para que puedan hablar de lo que vinimos mencionando y lo que fueron escuchando. Yo les voy a leer brevemente una cuestión que tiene que ver con el rol del diseñador, ¿sí? El nuevo rol del diseñador, que me pareció muy, muy interesante, que es de Laura Novik, que es una docente, investigadora y especialista en sustentabilidad y diseño latinoamericano. Se le hizo una entrevista en abril del 2021 y le preguntaron qué cualidades debe tener un diseñador en el siglo XXI. Ella dice, tiene que ser un diseñador totalmente transversalista, ¿sí? Esto quiere decir que tiene que poder salirse de la especialidad, tener la capacidad de una amplitud de miras lo más amplia posible, ser capaz de combinar saberes propios y ajenos de manera hábil, tiene que tener la capacidad de anticipación, sobre todo porque vivimos tiempos de cambios muy radicales, y esa capacidad de anticipación habla de una sensibilidad extrema para poder tener conciencia de lo que está sucediendo en el momento en el que se está operando para poder generar transformaciones. Creo que un diseñador contemporáneo tiene que tener un gran sentido de humildad respecto a la capacidad humana de transformar los entornos, los ecosistemas, una gran empatía no solo con las personas, sino con los seres vivos. Y podría extenderse a los sistemas no vivos. ¿Por qué? Porque yo también misma lo hice para poder ofrecer servicios a la industria y solucionar problemáticas que la industria requiera. Hoy en día el diseñador tiene que ser un problematizador. Tiene que poder proponer problemas, observar problemas que la industria y que los gobiernos y las comunidades deben atender. Entonces, hoy el diseñador dejó de ser ese personaje o ese profesional atado a hacer cosas bellas y solo aportar color, textura y formas agradables para ser consumidas, sino que a través de la visualidad logra plantear problemas cruciales, soluciones para poder enfrentar esos problemas y esas visiones de futuros posibles para una humanidad que está en crisis. Me pareció muy interesante esta reflexión que hace ella, porque hoy el diseñador tiene que pensar más allá del diseño en sí mismo, sino tener una visión, como ustedes planteaban, del contexto, de qué está pasando a nivel social, y ver a partir de ahí como un disparador para poder generar innovación y aportar valor a una marca, a un proyecto, o generar un proyecto propio, ¿sí? Así que bueno, los invito a que ustedes comenten, reflexionen sobre este espacio áulico y qué pasó en esta transición de la presencialidad a la virtualidad. Si bien algunos lo mencionaron, me parecía que esto era un disparador como para debatir en estos minutos que nos quedan. ¿Jorge? Sí, no, me estuve escuchando atentamente a todos, me pareció muy interesante cada uno de los colegas que presentaron su asignatura. Me parece que de todo lo que hemos vivido, me da la sensación de lo que pasaba un poco en el aula, que los estudiantes decían que el mundo que era antes ya no va a ser más. Ahora viene un mundo sumamente nuevo, que hay que reinventar todo, y que a medida que vayamos avanzando nos va a ofrecer otro panorama, y que inclusive la gente ha cambiado mucho, ¿no? La forma, se ve, por ejemplo, lo que pasaba antes en la TV ya no sucede lo mismo, no le atrae determinado programa, etc. Y lo que sigue
existiendo es el arte, ¿no? Permanentemente, y hay una necesidad por ese lado. No, es simplemente eso que decir, que me parece que eso que decían los jóvenes estudiantes, que ya el mundo ha cambiado totalmente, hay que inventar cosas nuevas para que siga funcionando, ¿no? Exacto. Y cómo nosotros, el rol que tenemos como docentes para poder, con distintas estrategias que ustedes las fueron mencionando muy claramente, cómo incentivarlos a ellos a participar y a involucrarse desde la virtualidad, porque al no estar físicamente en contacto, con quien alguien lo nombró, es muy difícil, ¿sí? Esto de poder dar un feedback constante. Entonces, desde nuestro lugar como docente, ahí está el desafío en cómo generar diversas estrategias para que ellos puedan debatir, investigar, generar proyectos innovadores. Gastón, ¿querés mencionar algo? Esto de, me pareció muy, muy bueno ese concepto de bucear en la realidad. Bueno, porque el problema de la virtualidad es que suena muy lindo, pero la virtualidad no es la realidad. Tocar a una persona, verla a los ojos, escuchar diferentes tonos de voz, no es lo mismo a través de, por mejor que sea la tecnología, que la realidad misma. Y hay que ser parte de la realidad. La innovación es consecuencia de la realidad. Los cambios son consecuencia de la realidad. La revolución en sí misma, los grandes cambios son consecuencia de realidades que en algún aspecto no son todo lo buenas que uno desea. Y por lo tanto hay que meterse, hay que tratar de entender. Digamos, yo siempre una de las cosas que le digo a mis alumnos cuando me plantean la idea de un proyecto personal, de un emprendimiento, es: no hay nada peor que llegar a fin de mes, mirar a los ojos a un empleado, meter la mano en el bolsillo y decirle, no te puedo pagar. No hay nada peor que eso, no hay nada peor. Del mismo modo que no hay nada peor que fracase un negocio y tener que mirar a los ojos a una persona y decirle, te tengo que despedir. En la actualidad se ha hablado mucho en contra del capitalismo, de que las empresas echan personas. Bueno, no hay nada peor que mirar a los ojos a una persona y decirle, no puedo seguir trabajando con vos. Es algo espantoso que hace que uno no duerma por días enteros, pensando en cómo va a enfrentar esa situación. Por lo tanto, en la realidad uno tiene que estar preparado para que justamente llevarla del mejor modo posible. Bien, Llevarla del sí, mejor modo me pareció posible. muy excelente ese concepto. Muchas gracias, Gastón. Nada. Dolores o Lucía, que quieran comentar algo de esto que fuimos, de todas las presentaciones, como para hacer un cierre. Perdón, yo apagué la cámara sin querer. Sí, no hay problema. Sí, también, o sea, me parece que es, obviamente, como dice Gastón, la virtualidad no es lo mismo que la presencialidad, por supuesto que no, ¿viste? Pero como que de alguna manera también, o sea, lo que son por lo menos, yo tengo casi 34 años, yo calculo que las chicas que son más chicas que yo en adelante, iba a ir cambiando la forma en que se vayan como comunicando entre ellos, entonces de alguna manera como que yo de alguna forma lo que ellas les comentaba cuando llegaban, así como que también teníamos así como un espacio, unos minutos dentro de la clase, para que estuvieran hablando sobre que están todas podridas, de que estaban cansadas, de que tenían un montonazo de entregas que estaban atrasadas. Yo digo, o sea, como que fíjense que no es que es una, sino que son todas, no pasa nada, o sea, ustedes van a poder, bla, bla. Entonces, de esa forma también, como yo decía, fíjense de alguna manera cómo las cosas que van pasando, o sea, que obviamente que es una cuestión de que básicamente nos demostró esta pandemia que no se sabe qué puede llegar a pasar, y que de alguna forma obviamente nos tiene que recomponer frente a la situación y enfrentarla. O sea, como decía Gastón, de alguna manera, o sea, decir, bueno, te enfrentás con algo que te dejó sentado de culo en el suelo, te tenés que levantar y seguir, o sea, como que no hay mucha opción más que si no te quedas sentado y no haces mucho más. Entonces, por eso es como que de alguna manera yo considero que las chicas está bueno, que me hubiese gustado a mí que me pasara a mí como alumna, que yo también fui a la UP, que nosotras hicimos como un grupo muy unido en una materia de diseño, pero fue gracias a nosotras las alumnas.
Entonces como que yo de alguna forma siempre me apoyé mucho en esas amigas, porque de alguna forma como que íbamos todas sufriendo un poco lo mismo, entonces por eso es como que yo trato de llevar esa experiencia a mí y decirles, chicas, o sea, sufran en conjunto, porque están todas exactamente en el mismo bote, se pueden, por lo menos, o sea, capaz que se hunden todas juntas, pero por lo menos húndanse juntas, o sea, como que no se sientan tan solas. Entonces, claro, Sí, como el que tema ahí de la también, empatía. Creo que en la claro, virtualidad se notó mucho eso del compañerismo. Va, yo al menos lo he notado, que trabajan en duplas y demás, que a muchos no se conocían. Me pareció que se generó eso de la solidaridad, que a veces no se daba tanto en la presencialidad y sí se empezó a dar en esta transición hacia la virtualidad, sobre todo en el 2020, que fue cuando arrancó la pandemia. Así que bueno, muchas gracias, Lucía. Y Bueno, Dolores, que querías, sí. Sí. A ver, lo que puedo observar es que todos tuvimos en común que planteamos una cierta problemática que fuimos viviendo en la virtualidad. Y cada uno lo fue resolviendo de manera diferente según la materia con las herramientas que nosotros tenemos y según la materia que están dictando. Por ejemplo, alguno de ustedes comentó el tema de las colgadas. Para mí las colgadas son súper importantes y yo lo que generé fue pedirles a los alumnos que me entregaran los trabajos un día antes, como para yo armar la colgada y poder mostrar todos los trabajos juntos. Y que los alumnos pudieran tener esa situación de colgada y que pudiéramos hablar de todos los trabajos a la vez y no uno después de otro. Y me parece que también esto que yo dije de no estar, de que los alumnos no estaban inmersos en el mundo exterior, no lo estaban tocando, en cierta forma todos también lo plantearon. Yo tomé el tema de que impactaba sobre la innovación de los alumnos al no estar en contacto con el mundo exterior, pero me parece que todos al estar buscando estas soluciones estaban siendo impactados por este mismo tema, ¿no? De que los alumnos estaban y siguen estando, o sea, por más que estemos más en la calle, seguimos estando puertas adentro y sin tanto contacto con el exterior. Bien, muchas gracias, Dolores. Muy interesante también. Y Alessandro, ¿vos querías mencionar algo? Así ya vamos cerrando. Sí, no, un poco esto de lo que hablaba Lucía y Dolores, de la virtualidad y de estar puertas adentro, que en las materias que son muy de taller, donde se necesita, como por ejemplo fue inmobiliario, que se necesita producir prototipos, se necesita ir a talleres, se necesita contactar, sentirlo, tenerlo en la mano, fue muy difícil adaptar eso y llevarlo ahora a la pandemia, sobre todo porque pasaba siempre que el herrero, por ejemplo, está aislado, no pudo acceder. Muchos alumnos volvieron a sus países o a sus pueblos con distintas normas. A un chico me dijo, no puedo hacer prototipos porque acá hay toque de queda. Y ¿qué se le va a hacer? Son cosas que nos fuimos adaptando, y nos fuimos adaptando también a no ver en vivo a los proyectos que antes veíamos en vivo. Cuando algo tan tangible como es una materia de diseño industrial, es muy difícil evaluarla y practicar sobre ella cuando no la ves, cuando no la tenés. Exacto. Pero bueno, pues gracias a eso pudimos también avanzar y compensar con otras áreas como lo audiovisual, Exacto. cómo comunicar mejor vía animación, vía videos, vía presentación, y eso está bueno también, o sea, es el... Incorporar otras herramientas que no veníamos quizás en Claro, la presencialidad. nosotros estamos tan acostumbrados a presentar y a enchinchar con paneles, y ahora no son necesarios unos paneles. ¿Por qué no? Claro. O sea, sí, puedo comunicarlo así, pero ¿por qué no? Estamos incentivando un poco por ese lado. Usemos la Bien. virtualidad que tenemos como para desarrollar más el poder audiovisual, la presentación, Exacto. y que está bueno, ¿no? Como bueno, compensar, y que a la larga yo creo que les va a servir como para
para formarlos mejor, porque una vez que empezás con eso, es la gran mayoría fue el primer pieza audiovisual que hicieron en su vida, prácticamente. Exacto. Y muchos dijeron, che, está bueno, es fácil, logré comunicar algo que en 1 minuto, que me hubiese costado unos 5 minutos de dibujo, de panel, y creo que les va a servir a lo largo, y vamos a empezar a ver un poco más ahora en diseño, sobre todo, y eso está bueno, ¿no? Bien, muchas gracias, Alessandro. Y Giancarlos, ¿querías mencionar algo? Sí, creo que lo que leías al principio de la transversalidad en las profesiones se vio reflejado casi en todas las experiencias que tuve con los estudiantes en los 2 cuatrimestres. Yo difiero un poco que haya que pasar por todos los saberes y soltar la especialidad. Creo que sí hay que tener conocimiento permeable de las disciplinas, pero en mi experiencia con los chicos vi que lo que necesitan es entender el lenguaje, pero la especialidad sigue siendo productiva en mayor manera. Cuando encontraba a las personas de sonido, o los de ilustración, o los de animación, o los de guión, o los de incluso actuación en voz, cosas de esas, trabajando cada uno con su especialidad, avanzaron mucho más rápido en pandemia que lo que yo había podido lograr en la presencialidad. Mirá. Creo que una de las cosas que me queda a mí durante este año es que ya no quiero volver a la presencialidad. y mis grupos... La excelencia se notó ahí en la virtualidad. Creo que por las condiciones de mi materia taller, pero sobre todo por esto de que es para integrar saberes en un proyecto como el que les mostré. Porque en la presencia yo no había podido con esos niveles, nunca lo pude hacer. En cambio acá como que fue otra cara de la moneda, la producción de las clases. Si bien habían sido buenas, se alcanzó un nivel que me sorprendió, yo prefiero seguir así. Y creo que tiene que ver con eso, con que se pudieron reunir para decir, yo soy bueno en esto, quiero seguir por este lado, pero entiendo lo que vos decís, bueno, trabajemos, subamos todo a un drive y sigamos por la misma onda, y todos produjeron muchísimo más rápido y mejor que con el tiempo que tenían para transportarse, para estar reunidos y demás. Todos lo resolvieron mucho más rápido en la virtualidad. Bien. Bueno, quería apuntar eso. Gracias. Muchas gracias, Giancarlos. Muy interesante. Bueno, no sé si Candela y Sofía quieren agregar algo más, y si no, vamos haciendo el cierre y los voy a ir despidiendo. Bien. Ya está. Igual, creo que claro, está Candela. Sí. Ya más o menos todos fuimos diciendo las experiencias que tuvimos, y esto que planteaba Giancarlos de la transversalidad y cómo ese tiempo que ellos quizás perdían en los traslados, ¿no? Esas cuestiones, esa energía la ponían en el proyecto, que me pareció que estaba bueno. Así que bueno, agradecerles, sí, para cerrar a todos que hayan compartido sus experiencias, muy excelentes los proyectos de todos. Y esto también como docentes, cómo nos reinventamos, que hablaba Dolores, ¿sí? Y Alessandro también, de cómo desde cada materia pudimos incorporar otras herramientas diferentes que quizás en la presencialidad nunca hubiese sucedido, y la pandemia vino, digamos, a acelerar un poco los procesos que ya se estaban dando a nivel pedagógico, que la universidad ya la venía trabajando, pero bueno, esto de que los estudiantes sean líderes de sus proyectos, se pongan esto de la mochila y se comprometan con lo que están haciendo, y nosotros como docentes tener ese rol más de acompañar y de ser tutores y mentores de ellos, sí, y de darles un seguimiento y un feedback, que esto que planteaba Alessandro me parece fundamental, para que puedan, digamos, corregir, entre comillas, sobre lo que vienen haciendo, y buscando la excelencia, como yo siempre les digo, ustedes van a ser futuros profesionales, algunos ya tienen alguna otra carrera previa, así que bueno, me parece que ese es el camino que todos tenemos que construir entre todos, ¿no? Este es un aprendizaje docente-alumno, alumno-docente, es de todos. Creo que haciendo esto vamos a lograr algo positivo. Creo que nos va a dejar algo muy interesante la pandemia, post-pandemia, cuando se termine, que no sabemos cuándo va a ser, pero va a ser muy interesante. Bueno, agradecerles a todos,
y felicitaciones por las presentaciones. Ha sido un placer acompañarlos.